Y la primera la encontramos en Lucas, capítulo número 23, el versículo número 34. Dice la bendita palabra. Jesús decía en la cruz, perdónalos porque no saben la palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se refería en primer lugar a que lo estaban maltratando, humillando, menospreciando, golpeando, escupiendo, maldiciendo, y lo único que se atinó a decir en primer lugar, en primer momento, fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús omitió lo que le habían hecho. Es decir, no quiero ver, no quiero escuchar lo que me están diciendo o haciendo. No quiero saber nada. Lo único que quiero saber es que quiero morir por la humanidad. Su corazón magullado, violentado, no dio lugar en ningún momento para resentimiento. No dio lugar para amargura. No le dio lugar para odios. No le dio lugar para desprecios. Lo único que su corazón tenía en ese momento era perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdón. Una palabra tan pequeña, perdón. Tal vez tan diminuta, pero una palabra tan poderosa. Lo que usted o a mí nos cuesta hoy por hoy, al Señor no le costó y nos dejó como enseñanza. De hecho, la famosa oración que Jesús nos enseñó, el modelo de oración del Padre nuestro fue: Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdón. Y tal vez todos los días decimos: perdona nuestras ofensas, como yo perdono. Pero ¿cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta? A los líderes cristianos, aún a los pastores, aún a los que conocemos la bendita palabra de Dios, nos cuesta perdonar muchas veces. Pero fue lo primero que Jesús dijo en la cruz. Fue lo primero que Jesús aprovechó a decir: perdona, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? A quienes lo maltrataron, humillaron, golpearon, solo aprendió a perdonarlos. Como usted y yo tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Señor, enséñanos a perdonar. Ahí donde está, dígale: Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que me enseñes a perdonar como tú, Señor, me has perdonado. Que yo aprenda a perdonar a mis semejantes. Perdóname, Señor, y ayúdame a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. La segunda palabra maravillosa que el Señor nos enseña allí en la cruz, en el Gólgota, en el madero, está ahí mismo en Lucas capítulo número 23, pero esta vez en el versículo número 43. Y dice así la palabra: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Cuando Jesús tenía a su derecha y a su izquierda dos ladrones, dos personas que habían cometido errores, pecados, estaban ante la justicia del Imperio Romano del primer siglo. El Imperio Romano crucificaba a los malhechores. Y toman a estos dos hombres malhechores, y estos dos hombres, inmediatamente estando en la cruz, uno de ellos le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Se le burló, tal vez lo insultó, pero Jesús solamente no dijo nada, se calló.
Y lo único que él entendió en ese momento era que este hombre no sabía lo que decía. Por eso lo perdonó. Y el que estaba al otro lado, al otro costado de la cruz, responde diciéndole al anterior, tú y yo hemos cometido pecados y errores, hemos fallado, pero este qué mal ha hecho. Y le dice, Señor, fíjese, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estar en el paraíso es la representación de la salvación, de ser salvo, de tener vida eterna. Estar en el paraíso es sinónimo de salvación, de vida eterna. Todos nosotros, los que vivimos en esta tierra, en este planeta, después de morir, vamos a dos lugares que esperan al ser humano. Uno, decía Platón, Aristóteles, 4 siglos antes, el inframundo, es decir, el infierno, el lugar de los muertos, inframundo, las profundidades del infierno. Y el otro, la vida eterna, salvación eterna o el paraíso. ¿A dónde queremos estar nosotros? ¿En el inframundo? ¿En el infierno? ¿O tal vez en o en el paraíso? Este hombre que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, lo dijo porque sabía que su cuerpo quedaba al polvo de la tierra y su alma salía. Pero él se aseguró de que su alma se fuera directamente donde el Padre, se fuera para vida eterna. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Es decir, quiero irme contigo a tu reino porque yo creo. Es decir, él creyó que Jesús era el Dios hecho hombre y carne y lo creyó. Y se lo dijo con su boca, lo confesó. Dijo, acuérdate, Señor, cuando vayas a tu reino. En otras palabras, yo sí creo en ti. Si ellos y los que están burlándose aquí enfrente de la cruz no creen, yo sí creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú vienes del reino de los cielos. Yo creo que tú vas a volver allá. Y yo quiero irme contigo para allá. Acuérdate de mí. Y el Señor le responde, hoy estarás. No le dijo mañana, dentro de un mes. No le dijo dentro de 2 años, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Era el día y la hora. Hoy era el día. Hoy era la hora de estar con el Padre. En el reino de los cielos, en el paraíso. Hoy era el día. Hoy este hombre reconoció que Jesús era Dios, el que había venido a salvar a la humanidad. Y por haberlo creído, haberlo confesado con su boca, haberlo tenido en esencia, en fe al Señor, aseguraba su paso a la vida eterna, porque este hombre sabía que le quedaban pocas horas o tal vez pocos minutos de vida, pero quería asegurar el lugar de su alma una vez partiendo de esa cruz. Hoy es el día. Usted que me está escuchando, hoy te digo en el nombre de Jesús, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que usted puede decir, yo reconozco que Jesús es Dios, que vino a morir por mis pecados. Hoy reconozco que ese Jesús vino a perdonarme y yo me arrepiento de mis pecados y pido perdón. Y quiero irme a la vida eterna y quiero entrar al reino de los cielos. Porque el único camino al Padre, es decir, a la eternidad, al cielo, es por Jesús. El que cree en Jesús asegura la vida eterna. Hoy es el día que tú y yo podemos estar en el paraíso, que nuestro cuerpo puede volver al polvo de la tierra, pero nuestra alma puede volver al paraíso, a la vida eterna, con el Padre y el Hijo que son uno solo, porque Él y el Padre son uno, y están en el paraíso,
y moradas ha preparado, moradas celestiales preparó. Dijo el Señor, le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de San Juan, yo me voy, pero me iré antes que ustedes y les prepararé a ustedes morada, casa para que habiten conmigo. Por eso este hombre que estaba en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día que tú puedes estar con Él en el paraíso. Creer en Jesús, recibir a Jesús, reconocer a Jesús en tu corazón, pedir perdón, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado e irnos a la vida eterna por medio de Jesús. Por eso di estas palabras donde estás, Señor Jesús. Hoy reconozco que tú eres Dios, que has venido a perdonar nuestros pecados. Moriste por mí en la cruz. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y recíbeme hoy mismo en el paraíso, porque he creído que tú eres Dios que perdonaste mis pecados. Perdóname y recíbeme en la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La tercera palabra de Jesús en la cruz está en Juan capítulo 19, el versículo 26-27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Fue la otra palabra que Jesús emitió en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Esta palabra nos representa una palabra donde nos demuestra Jesús la confianza que podemos tener en Él. Cuando usted analiza la Biblia, esta palabra, la Escritura, la analiza, se va a dar cuenta que simbólicamente en las figuras literarias, en el sentido metafórico, simbólico, la mujer representa la iglesia. La iglesia. La iglesia en griego eclesia, que quiere decir la reunión de los que creen en Jesús, de los convocados, de los llamados, la reunión de los creyentes. Eclesia, iglesia. La iglesia representa en el sentido metafórico literario la mujer. ¿Qué le dice en la cruz? Aunque en ese momento, literalmente hablando, le dijo a su madre, a María, su madre que estaba frente llorando el sufrimiento de su hijo. La bendita Virgen María, que estaba mirando el momento agónico de su hijo, ella con dolor, con sufrimiento, vio a su hijo morir. Como una madre con dolor, estaba ahí junto a su hijo. Jesús reconoció que tenía un papel como hijo. Aunque era Dios que estaba en la tierra, sabía que había venido a la tierra y tenía que ocupar un lugar en este planeta como hijo. Reconoció a su madre. Madre, aquí está tu hijo. Reconoció que ella lo llevó en su vientre. Reconoció que ella estaba en ese momento sufriendo por él, llorando por él. Pero le dice a su madre, la Virgen María, aquí está tu hijo. Queriéndole decir, no sufras por mí, porque es necesario que esto tenga que pasar. Por eso tal vez su madre, la Virgen, lo entendió y le dijo, aquí está tu madre. Ella lo reconoció que era el plan bendito de Dios. María representaba en ese momento a todos los creyentes, porque sin lugar a dudas, María la Virgen, su madre, la Virgen María, fue tal vez la primera creyente, la primera que creyó que Jesús era Dios. Y en ese símbolo metafórico, María representa a la iglesia, a los creyentes, la mujer, la iglesia.
donde Jesús le dice a su madre, literalmente en ese momento, en el primer siglo, aquí está tu hijo, nos dice a nosotros, los descendientes de los que creemos, nos dice Jesús, aquí estoy yo. En otras palabras, nos recuerda lo que una vez le dijo a sus discípulos cuando estaba en vida, les dijo, yo estaré con ustedes todos los días, les dijo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, yo estaré con ustedes. Lo que quiere decir que este momento cuando le dice a su madre, la Virgen, que representa en ese momento a la iglesia, la mujer, la iglesia, lo que quiso decir fue, yo estaré con ustedes todos los días. Lo mismo que le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. En ese momento en la cruz, lo que Cristo le dijo a su iglesia y nos dice hoy a nosotros, en este tiempo que estamos pasando por crisis, por una pandemia, por momentos críticos, por una economía que se avecina difícil, lo que nos está diciendo para este tiempo Jesús, a usted y a mí que somos parte de la iglesia, de la mujer, de la esposa de Cristo. A la mujer le está diciendo, mujer, iglesia, le dijo a la bendita Virgen María, María, yo estoy contigo. A nosotros nos dice hoy, iglesia, yo estoy con ustedes. He aquí a tu hijo, aquí estoy. Yo soy el Salvador, el Hijo de Dios. Estará con ustedes. Él siempre va a estar con ustedes. Yo estaré ahí con ustedes. Dígale en este momento, Padre, gracias por esa palabra. Hoy te digo, Padre, en el nombre de Jesús, que reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Hoy reconozco que tú estás conmigo. Como tú le dijiste a María, a la Virgen, mujer, aquí está tu hijo. Hoy tú nos dices, aquí estoy yo. Y yo te quiero decir a ti, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu siervo, aquí estoy yo, Dios. Quiero estar contigo como tú estás conmigo hoy. Que nunca me dejes, mi Señor. Que nunca te apartes de mí, porque tú eres mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús. La cuarta palabra la encontramos allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 40, en el versículo 46, el versículo 46, el capítulo 27. Este capítulo 27, en el versículo 46, dice la Escritura, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Curiosamente, Jesús dijo esta palabra no en griego, en ese momento se hablaba el griego koiné, pero lo habló en arameo. Esta palabra Elí, Elí, lama sabactani no es ni latina ni griego koiné, es arameo. Arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Muchos especialistas dicen, ¿por qué Jesús dijo esta palabra en arameo? Tal vez porque alrededor de la cruz había muchos burlones que eran fariseos, que hablaban arameo y dominaban el arameo. Y tal vez para decirle a ellos, los que estaban al frente, darles a entender y decirles, yo vengo de Dios, yo vengo del Padre. Porque esas palabras estaban escritas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, estaban en arameo y Jesús las citó en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor. ¿Por qué me has desamparado? Muchos dicen en ese momento el Señor apartó
a Jesús. Dios Padre apartó a su Hijo, lo hizo a un lado. Él dice, Padre, en Elí, Elí, lama sabatani, en arameo, Elí, Elí, lama sabatani. Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos dicen, ¿por qué el Señor abandonó a su Hijo? ¿Por qué el Padre dejó a su Hijo? Quiero decirle que el Padre no abandonó a su Hijo porque se había olvidado de él, porque simplemente lo envió a morir en la cruz y lo dejé tirado. No, es porque sencillamente el Señor no miente en su palabra y la palabra se cumple y Dios no niega su palabra. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, se va a encontrar que Dios Padre no tiene relación con el pecado, no tiene relación con lo inmundo, no tiene relación con lo impuro. Dios Padre no tiene relación con lo perverso, con lo injusto, con lo malo, con el pecado, con la injusticia. Y quiero decirle que en ese momento Jesús, estando en la cruz, en el Calvario, en ese momento Jesús había recogido toda la inmundicia del mundo. Él recibió nuestros pecados en la cruz. Él recibió las maldiciones en la cruz. Él recibió lo inmundo del ser humano, lo tomó. Él tomó en su cuerpo, en su llaga, en su espalda, tomó todo, todo pecado. Tomó toda maldición. Tomó toda enfermedad. Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Es decir, que en ese momento Jesús, humanamente hablando, el Jesús humano, es decir, el Jesús divino, estaba desprendido, porque en ese momento el Jesús humano había tomado el Jesús, Dios Jesús hombre, toda maldición, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, todo pecado, toda inmundicia, toda maldad, toda maldición, toda inmundicia, toda perversión, todo en conjunto, todo lo tomó Jesús. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos enseña, nos dice que Jesús, o mejor, Dios Padre, no podía tomar, no tenía comunión con lo malo, con el pecado. Había un desprendimiento. Lo puro, lo santo, lo perfecto, lo poderoso, lo verdadero, lo limpio, lo pío. La palabra pío quiere decir pureza. Lo pío, lo limpio, lo santo, lo verdadero estaba desprendido de lo malo. Y en ese momento Jesús en la cruz tenía todo pecado, toda maldad, toda inmundicia, toda impureza. Estaba aquí. Por eso había una separación entre lo divino y perfecto, puro y santo que estaba aquí, Padre, con su Hijo. Fue el único momento de separación entre Dios Padre y Dios Hijo, porque son solo. No son tres dioses, como muchos me enseñan o me dicen por ahí. Es un solo Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Jesús lo dijo, yo y el Padre uno somos. Pero en ese momento hubo una separación de lo puro con lo impuro. Porque Jesús llevó nuestros pecados, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra maldad, nuestra inmundicia. Se lo llevó en la cruz del Calvario. Por eso dice Elí, Elí, lama sabatani, Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba apartado lo que Jesús había llevado, todo lo inmundo, de lo puro y verdadero. Esa era la separación. Pero no quería decir
no quería decir en su contexto que el Padre había abandonado al Hijo, porque el Padre nunca abandonó a su Hijo. En el momento más crítico no lo abandonó. Separa lo inmundo de lo perfecto, que no quiere decir que es un abandono total. Ahí donde está, dígale al Señor, Padre, yo sé que tú no tienes relación con el pecado, con lo inmundo, con lo impuro. Por eso, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados, mis impurezas, mis errores, mis faltas, mis pecados, mis errores. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona todos mis errores, mis faltas, mis equivocaciones, mi maldad, mis malos pensamientos, mis malas palabras, mis malas actitudes, mis malas acciones, mis malos comportamientos, todo lo que sale de mi corazón, todo lo impuro, todo lo que no es tuyo, todo lo sucio, todo lo malo. Yo sé que eso no tiene unidad contigo, lo malo no tiene unidad contigo. Y cuando está lo malo, lo perverso en mí, hay una separación. Porque tú no puedes estar como el Padre no pudo estar unido y ligado a lo inmundo. Tampoco tú, mi Señor Jesús, está ligado ni pegado a lo impuro, a lo perverso de mí, al pecado que hay en mí, a la maldad que hay en mí, que hay en nosotros. Tú no puedes estar pegado a lo impuro, a lo perverso, a lo malo, a lo pecaminoso. Tú no estás ligado a la iniquidad, a la perversión. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, perdóname, lávame y límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Borra mis pecados. Quiero ser limpio para ti, para estar unido contigo en pureza y en santidad. Porque como tú eres santo, yo quiero ser santo como tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La siguiente palabra, la número 5, la encontramos en Juan capítulo 19. En esta oportunidad la tenemos en el versículo 28. Dice la bendita palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Sabe por qué dice que para que la escritura se cumpliese? Porque esta palabra estaba profetizada en los salmos. En el Salmo 69, en el versículo 21, ya estaba profetizada esa palabra. Usted la puede ver en el Salmo 69. Y se cumplía ese salmo, se cumplía esa palabra profética que dijo, creo que fue David el que escribió este Salmo 69, 1000 años antes, la habían escrito en los salmos. Y para que se fuera cumplimiento, Jesús la cumplió en la cruz diciendo, tengo sed. Jesús dijo, tengo sed. Físicamente y literalmente hablando, Jesús se le fueron todas las fuerzas humanamente hablando. En ese momento Jesús estaba deshidratado. Había perdido cualquier cantidad de sangre. Sangre que corría de su frente, de sus sienes. Sangre que corría y vertía de sus manos. Sangre que vertía de sus pies. Sangre que vertía de su espalda, porque por su llaga fuimos sanos. Y sangre que vertía después cuando le incrustan la lanza, me enseña la palabra que no quedó ni una gota de sangre, porque lo último que botó fue agua, agua. O sea, ya no había sangre. El Señor había cargado con la cruz mucho tiempo, en una calor impresionante. No había tomado agua durante el camino. Le daban latigazos, lo insultaban.
Era natural y era normal que él estuviera deshidratado. Física y literalmente hablando, no contaba con un vaso de agua como en este momento yo lo tengo. No podía darse ese lujo y oportunidad de estar bebiendo un vaso con agua. Jesús no tuvo esa oportunidad que yo y usted tenemos hoy con esta bendición. Tenía sed el maestro y tal vez se le burlaron, tal vez lo tomaron de juego, pero Jesús no dijo nada, no profirió maldición, solamente dijo, tengo sed. Literalmente hablando y físicamente hablando tenía sed. Pero quiero decirle que la sed que el Señor tenía más profundamente, la sed más profunda que tenía el Señor era precisamente la sed espiritual. Cuando Él dio su reflexión en el monte de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Los que tienen hambre y sed. El Señor lo que más anhelaba, la palabra bienaventurado es doblemente feliz. Lo que más añoraba el Señor, lo que más anhelaba el Señor, más que el agua física, el agua literal, el agua o el líquido físico literalmente hablando, lo que más anhelaba el Señor, más que le dieran agua, era sed de que el hombre se volviera a Dios. Él anhelaba con todo su corazón que el hombre buscara a Dios. Era la sed que él tenía, la sed, el anhelo profundo de buscar a Dios, que el ser humano se acercara a Dios, que el ser humano buscara a Dios, que el ser humano tuviera anhelo. Sed es una metáfora para referirse a tener anhelo, a tener deseo ardiente, anhelo profundo, deseo profundo de buscar a Dios. El Señor tenía anhelo profundo de que la humanidad se acercara a Dios. Pero ¿qué fue lo que le trajeron en el momento al Señor? ¿Qué le acercaron a su boca? No le acercaron este líquido precioso. No, hermano. No le acercaron este líquido precioso, maravilloso. No le acercaron agua bendita y gloriosa, agua bendita que nos da nuestro Padre. A él no le dieron agua. Le acercaron en una esponja, como incrustada en un palo, llamémoslo así. Le acercan a la boca una esponja con vinagre. Vinagre. El vinagre es amargo. ¿Qué simboliza para estos tiempos? Simboliza que mientras Él tiene sed de nosotros, nos anhela, nos desea. Dice un versículo bíblico, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él nos anhela, tiene sed de nosotros. ¿Qué le damos nosotros? Lo que le dieron a Jesús en el madero, en la cruz, en el Gólgota. ¿Qué le dieron? Vinagre. ¿Qué representa el vinagre? Amargura. Eso es lo que usted y yo muchas veces le damos al Señor. Amargura. Vinagre. Vinagre. Amargura. Eso le damos. Amargura. Cuando Él nos anhela, nos desea, quiere que lo busquemos, tiene sed de nosotros. Nosotros no tenemos sed de buscarlo a Él. Lo único que damos es amargura. Pero Él nos anhela y nos desea que estemos con Él y en Él. Que seamos uno con el Señor Jesús, como Él y el Padre son uno. Quiero que ahí donde está le diga al Señor, Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz, que has tenido sed siempre, sed, anhelo, deseo de que yo me acerque a ti, de que yo te busque, de que yo vaya a encontrar tu camino, Dios. Tú lo anhelas, tú lo deseas.
Tú tuviste sed física, literal, pero tuviste mucha más sed espiritual, anhelo, deseo de que nosotros te buscaremos. Tú tienes sed en este momento, anhelas, deseas que nosotros te busquemos. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos anhela. Señor, quiero que tú, Padre, en el nombre de Jesús, seas conmigo y yo contigo. Y quiero, Señor, que yo tenga sed de tu palabra, que yo tenga hambre de tu palabra, deseo ardiente de buscar la palabra, hambre de la palabra, pero sed profunda, anhelo, deseo de buscar el agua viva, de buscarte a ti a través de tu Espíritu Santo, que me guía a ti, Dios, que te anhelemos como tú nos anhelas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ir a la sexta palabra que la encontramos en Juan capítulo número 19 también. El versículo número Juan, versículo 30. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, escuche bien lo que estaba hablando yo. Vinagre, amargura, lo que le damos los seres humanos, amargura. Cuando Jesús tomó, no agua, la palabra no me dice tomó agua. Cuando Jesús tomó el vinagre, la amargura que nosotros le damos. Dice la escritura, Jesús dijo, consumado es. En latín, consumato net. Consumado es, dijo el Señor. Consumato. Consumado. ¿Qué quiere decir consumado? La palabra consumado, no consumido. No vamos a confundir el término. No dijo consumido, sino consumado es. Esto se refiere a que está cumplido. Todo esto ya se cumplió. Es decir, ya no hay nada más que hacer. Ya Jesús lo hizo. A mí me aterra hoy por hoy cómo la gente, para estos tiempos, bueno, ahorita estamos en cuarentena, no pasa. Pero cuando no estamos en cuarentena, las personas entran o entraban en aquel tiempo a las iglesias, a los templos, sinagogas, entraban arrodillados. Hay una comunidad de los flagelantes, es decir, haciéndose salir sangre, como otras comunidades que se colocan silicio. El silicio es una especie de cuerda o de metal que se coloca en comunidades religiosas para que les salga sangre en sus piernas, se llama silicio, y se sacrifican, se mortifican el cuerpo, se latigan, suben en nuestro país, los que nos ven en otro país, aquí hay un lugar alto llamado Monserrate, una catedral o una iglesia y la gente subiendo a rodillas, una montaña hasta que sangraran sus rodillas, cuando el Señor dijo, consumado es, todo está hecho. Es decir, el sacrificio, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, Jesús hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. En otras palabras, ya no hay que hacer sacrificios. Ya no hay que matar becerros, pajarillos. Ya no hay que matar ni sacrificar corderos. Porque estos sacrificios ya cesaron, pararon, porque Él ya se entregó una sola vez y para siempre. Por eso dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo se realizó. Ya hice el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificios. La mayoría de iglesias, de religiones, de sectas, de doctrinas, sectas satánicas, se basan en sacrificios. Escuche bien lo que estoy diciendo. Sacrificio. Los satanistas hacen sacrificios. Sacrifican gatos, gallinas, perros, animales, hasta bebés, hasta niños. Mucha gente sacrifica en muchas religiones. Sacrifican cosas, sacrifican con sangre animales.
sacrifican gatos, sacrifican cualquier cosa, cuando ya Jesús dijo, consumado es, todo está hecho, no hay más sacrificio que hacer. Cuando usted esté en una iglesia, religión, secta, doctrina, que hagan sacrificios o que siquiera insinúen un sacrificio, salga corriendo de ahí. Porque quiere decir que va en contra de la palabra, que no están aceptando el consumatone, el consumado es. No están aceptando que Jesús, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, no están aceptando que Jesús hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Y ya no hay más sacrificios por hacer. Si usted todavía le queda dudas, lea todo la carta de los Hebreos y se va a encontrar que no estoy mintiendo. El sacrificio es una vez. Por eso el Señor dijo, ya hice el sacrificio, ya dejé la gloria, vine, nací de la bendita Virgen María, morí y muero y estoy muriendo en esta cruz. Derramé mi última gota de sangre en sacrificio. Ya, dijo él, consumado es. Ya no hay más que hacer. Todo está hecho. Todo se ha realizado. Consumado es. De manera pues que ¿va usted a hacer sacrificios cuando ya Jesús hizo el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre? No, mi hermano, no, mi amigo. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Lea Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Se lo reitero una vez más. Y entienda que esto está consumado, está hecho. La palabra consumado hay que entenderla. Todo está hecho. Él lo hizo. Si quiere acercarse a Dios, no se acerque con sacrificios, flagelándose la espalda, poniéndose aquí cosas, o la comunidad religiosa que se coloca el cilicio en sus piernas, o tal vez flagelándose, o cortándose, o subiendo de rodillas un monte, una montaña, hasta sangrar. Dice la Escritura, escuche lo que dice la Escritura, no lo voy a leer por tiempo, pero dice la Escritura porque sé y conozco la Escritura que Él ya no quiere sacrificios de sangre. Él ya no quiere sacrificios, porque el único sacrificio que Él busca ahora es sacrificio de alabanza. Escuche lo que estoy hablando. De alabanza. Si quiere dar un sacrificio, adórelo, alábelo, cántele. ¿Alguno está triste? Dijo el apóstol Santiago. ¿Está triste? ¿Está enfermo? Si está enfermo, haga oración. Si está triste, cante alabanzas. Alábelo. Y ese es el mejor sacrificio que usted y yo podemos hacer. Porque todo está consumado, todo está hecho. Ahí donde está, dígale, Señor, reconozco que hiciste el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Lo hiciste en la cruz, en el Calvario, una sola vez y para siempre. Por lo tanto, yo solamente quiero darte sacrificio de alabanza. Quiero solamente buscarte, amarte y adorarte y alabarte y darte alabanza, porque tú ya hiciste el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre por mí. Por lo tanto, mi amado Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarme y gracias porque consumado es en el nombre de Jesús. La séptima y última palabra que mi amado Señor Jesús dijo en la cruz, la encontramos allí en Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra también la encontramos en el Salmo número 31, versículo 5. Lo puede leer después usted. No lo voy a leer por tiempo. Esta palabra se cumplió proféticamente cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús?
Quiso decir que él venía del Padre. Por lo tanto, vengo del Padre y vuelvo al Padre. Él le dijo a Pilatos cuando estaba siendo enjuiciado, mi reino no es de este mundo. Él estaba en el mundo, estuvo en el mundo, pero no era de este mundo, porque su reino es celestial, porque su reino es perfecto, porque su reino es maravilloso, porque su reino es glorioso. Es decir, él venía del cielo y volvería al cielo. Dice la escritura que descendió a las profundidades de los infiernos y subió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre. Por eso, mi hermano, mi amigo, Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era Dios, hecho hombre, hecho carne. Jesús era Dios. Jesús es Dios, hecho hombre y hecho carne. Y ese Dios que se hizo carne y hombre volvía de donde venía. Venía del cielo, dejó la gloria, vino a la tierra, nació de mujer, fue al Calvario, murió en la cruz. Después resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo de donde venía. Por eso dijo claramente, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él era del Padre, porque el Padre y él eran uno. Venía del Padre y volvería al Padre porque venía del Padre. Usted y yo venimos del polvo de la tierra. Nuestra alma va al Señor por misericordia si somos salvos. Pero Él venía directamente del Padre porque era parte de Él. Vuelve a Dios lo que es de Dios. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vengo del cielo y regreso al cielo donde pertenezco. Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilatos, porque él no era de este mundo. Él venía del cielo y volvería al cielo, porque él es eterno, celestial. Porque Dios no es carne. Dios es espíritu, como dice la escritura en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y verdad. Y como espíritu y verdad es necesario adorarle. Él era espíritu, aunque estuvo en naturaleza carnal, humana, estuvo en una carne como esta. Aunque Él se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano, Él no era un humano común. Él era Dios. Él era el mismo Dios, que aunque era espíritu, se hizo carne. Vino de Dios y vuelve a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vengo de ti y vuelvo a ti porque yo soy de Dios, vengo de Dios y vuelvo a Él de quien pertenezco. En este día quiero decirle que vamos a orar y darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Ahí donde está, dígale gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahí donde está, dígale gracias. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por morir en una cruz. Gracias, Jesús, por perdonarme de todas mis faltas, mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Hoy te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis equivocaciones. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón. Hoy, Señor, reconozco que tú eres Dios, que se hizo hombre, se hizo carne en el vientre de la bendita Virgen María, que naciste de la Virgen.
que moriste por mis pecados en la cruz. Hoy reconozco que fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día según las Escrituras. Hoy reconozco que derramaste hasta la última gota de sangre por mí. Hoy te pido perdón, Señor. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz una sola vez y para siempre. Acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz. Reconozco que te entregaste solo por amor, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, porque tú me has dado vida eterna con tu muerte y con tu resurrección me has dado eterna. Hoy te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que vengas a mi alma. ¿Y dónde está? Usted, amigo, hermano, ¿dónde está? Diga estas palabras. Ahí donde está, diga conmigo estas palabras. Amado Dios y Padre Celestial, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que derramaste hasta la última gota de sangre por mí, para perdonarme y limpiarme con tu sangre. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón. Hoy te invito para que vengas con tu Santo Espíritu y entres a mi vida. Entra a mi corazón y guíame desde hoy con tu Espíritu Santo a toda verdad. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y como tú dijiste en la segunda palabra, tú le dijiste a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, Señor, quiero estar el día que me muera contigo en el paraíso. Señor, gracias. Porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia y salvación y vida eterna a través de tu muerte en la cruz y tu resurrección al tercer día. Muchas gracias por esta pasión, muerte y resurrección gloriosa, Señor. Muchas, muchas gracias, porque no te quedaste muerto en una cruz, ni te quedaste en el sepulcro, porque resucitaste de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, porque tú lo dijiste, consumado es, todo está hecho. Y si todo está hecho, quiere decir que en Cristo soy salvo y tengo vida eterna, porque el sacrificio fue consumado para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A todos, muchas gracias. Gracias por este momento. Gracias por escuchar esta bendita palabra que hoy estamos llevando esta reflexión a través de estos medios de comunicación, de esta tecnología. Gracias a Dios por ella y en obediencia a nuestras leyes nacionales y mundiales, estamos desde nuestras casas compartiendo la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos los que han participado en estos momentos, al equipo de comunicaciones de nuestra iglesia Fuente de Amor, a mi esposa y a todos los hermanos que de una u otra forma están ahí conectados, ahí escuchando el mensaje de la palabra. Aunque no estamos en un templo, en una iglesia, aquí desde nuestras casas, nuestros hogares, la palabra de Dios no se detiene. De verdad, gracias a todo el equipo de comunicaciones, a John, Gilmita, Danielita, a todos ellos, a mi esposa que con colaboración y amor también ha estado ahí pendiente, y a todos ustedes, hermanos, gracias por hacer posible este momento tan maravilloso. A todos, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los bendiga grande y maravillosamente. A todos, Dios los bendiga.